Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das la vida y la vida eterna. Gracias porque podemos tener tu palabra y libertad para poder escudriñarla. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y que podamos, Señor, ponerla en obra. Señor, bendice este tiempo, guíanos a través de él y que tu nombre sea glorificado y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este es el último capítulo. Habla acerca de la resurrección y la gran comisión. Algunos le llaman la gran omisión, pero dice el primer versículo: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces aquí podemos entender que sin lugar a dudas sabemos que es domingo, porque el primer día de la semana es domingo. El último día de la semana es el sábado, de hecho es el sábado, y la Biblia nos dice que el séptimo día Dios descansó, y el séptimo día sabemos que es sábado. Pero aquí tenemos que recordar que el día para los judíos empieza en la tarde, a las 6 de la tarde. Así que por eso es que dice el primer día de la semana al amanecer. Al amanecer es cuando sale el sol. Entonces el día ya había comenzado, el día anterior nuestro, a las 6 de la tarde, digamos de ayer, y en la mañana de hoy, un día domingo, el Señor resucita. Ahora, ha habido mucha controversia respecto a si los días que Jesús estuvo en la tumba fueron 3 días de 24 horas. Y entonces tratan de calcular que para que el Señor Jesucristo pudiera estar 3 días y 3 noches, tendría que morir el día miércoles. Y entonces, pero la Biblia nos dice otra cosa, porque nos va dando pautas respecto a las fiestas, y dice que venía gran solemnidad en el día de reposo. Entonces Jesús murió un viernes lo crucificaron a las 12 de mediodía, estuvo hasta las 3 de la tarde, que es a la hora que murió, y de las 3 a las 6 se hacen los preparativos para meterlo en el sepulcro. Está todo lo que es el día sábado, porque el sábado, acuérdense que empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, nuestro. Y estuvo de las 6 de la tarde hasta el amanecer del día domingo. Esto de alguna forma no tiene ningún problema, porque el Señor Jesucristo dice: al tercer día resucitaré. Entonces viernes, sábado y domingo, tercer día. Ahora, si usted quiere meter horas de 24 horas, nunca va a encontrar la forma de hacerlo, porque para eso tiene que recorrer. Pero tenemos que la Biblia nos va diciendo que el primer día de la semana fue la entrada triunfal, y nos va diciendo, y al siguiente día, y fue la purificación del templo, y al siguiente día, y nos va dando pautas de que van pasando los días, y que el jueves fue la cena, más bien el viernes, jueves nuestro, viernes de Jesús, y fue la cena, la última cena que conocemos, y después viene la crucifixión el mismo viernes. Entonces, solamente viéndolo en una perspectiva bíblica, vamos a encontrar cómo fueron los días. Así que si queremos meter días de 24 horas, nunca nos van a salir las cuentas. Ahora también nos empieza a hablar de los testigos de la resurrección. En este caso son mujeres, María Magdalena y la otra María. La otra María tiene que ver con la mamá de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice María, la mujer de Cleofas, independientemente
va apuntando a qué María es. María Magdalena, de Magdala, aquella a la cual se le habían sacado 7 demonios. O sea, sabemos quiénes son. Pero cuando dice la otra María, parece ser que en la Biblia no le da tanta importancia a la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces va a pasar lo que pasó con hacerla diosa. De hecho, empiezan a decir que María fue concebida sin pecado. Cuando si fue concebida por hombre, inmediatamente el hombre transmite el pecado. El único nacimiento virginal que conocemos, bíblicamente hablando, es el nacimiento de Jesús. Jesús fue concebido sin pecado porque fue concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no llevaba la herencia que transmite el hombre en la concepción. Entonces, Jesús era el único, pero entonces la gente se confunde porque dice, no, pues si el hijo era santo, pues la mamá más santa, ¿no? Cuando en realidad la Biblia dice lo que dice y Dios no comparte su gloria, ¿ya? María cumplió su función como madre del hombre Jesús, pero terminó su función cuando Jesús fue a la cruz. Tan así que Jesús la encomienda a Juan, a su discípulo, y le dice, he aquí tu madre, y le dice, mujer, ya no le dice madre, le dice mujer, he ahí tu hijo. O sea, se acabó este vínculo de familia. De hecho, cuando vayamos al cielo, tampoco vamos a tener nosotros ese vínculo de familia. Los testigos de Jehová son muy dados a darnos esta ilustración de que en el paraíso vamos a estar como familia. Y ponen a las familias felices, el papá, la mamá, los hijos, y de cachorro, ¿verdad? Tienen un león, ¿verdad? Y una ovejita de mascota también, ¿no? Entonces, ahí están y todos muy felices. En el cielo no es así. En el cielo no es así, ¿verdad? En el cielo, porque muchos se han imaginado el cielo así, de que van a ir al cielo y que van a estar la familia reunida, papá, mamá, hijos, y todos los tíos y todo, y súper, ¿no? Sin necesidad, sin enfermedad, y se la van a pasar súper, pero no es así. Y hay que ser honestos, porque la Biblia así, cuando habla del cielo, dice una gran multitud, de chicos y de grandes. No dice envía a todas las familias, ¿verdad? A la familia esta, a la familia... No, dice todos juntos. Acuérdense, la iglesia que conocemos ahora son iglesias locales. Iglesias locales en diferentes partes del mundo, que un día van a ser la iglesia universal y van a estar todas juntas en la Jerusalén celestial. Ahí todos juntos. Pero acuérdense que de nuestra familia, hablando de la familia en la carne, muchos no van a ir al cielo. Muchos. A veces solo va a ir el papá, a veces solo va a ir la mamá, a veces van a ir los dos, a veces no van a ir los hijos. Porque acuérdense que la salvación no se hereda, que la salvación no se gana, sino que Jesús nos la da. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, allí tenemos que el cielo es diferente. Entonces, cuando vayamos al cielo, no vamos a ver a Jesús con su mamá. No, vamos a ver a Jesús glorificado, al Cordero inmolado, al cual vamos a adorar. Y ahí va a estar María, la que fue su mamá acá en la tierra, adorándole y dándole gloria al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios eterno, al Alfa y al Omega, al principio y al fin. No va a estar María sentada al lado de Jesús. No, no. De hecho, lo dice la Biblia, que hay un trono y en ese trono está el Cordero, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Dónde está María? Con las demás creación, porque María es criatura de Dios, ¿verdad? Para muchos les es complicado verlo así, pero es la Biblia. La Biblia es lo que dice. No es la religión en la que va a mandar y va a decir, mira, aquí dice esto, pero es esto. No, la Biblia dice lo que dice.
tenemos que hacerle caso a este libro que dejó nuestro Señor para que fuera nuestro manual, nuestro instructivo, para que lo sigamos al pie de la letra. No para que entendamos, no, pues yo entiendo esto, no, pues yo entiendo lo otro, no. Y entonces salen las sectas, las religiones, porque es el entendimiento de cada quien. Pero si vamos a la Biblia dice lo que dice, y lo que dice la Biblia es la verdad y no hay otra verdad. Por eso el apóstol Pablo enfatizó en Gálatas cuando dice: mas si yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Así que ahí lo tenemos. Verso 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, aquí hay otro terremoto como cuando lo hubo en su muerte. Pero este terremoto al parecer fue un terremoto más local, más de la peña donde estaba el sepulcro. Fue más específico en un lugar, y fue porque vino el ángel y removió la piedra. Ahora, dice que se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo que destellaba brillo, que era muy luminoso, como un relámpago, ¿verdad? Cuando usted en la oscuridad de la noche ve un relámpago, alumbra, ¿verdad?, bastante, ¿no? Y hasta decimos está relampagueando, ¿no? Bueno, imagínense a una persona así fulgurente, brilloso, con mucha luz. Ese era el ángel que se distinguía, y dice que era blanco como la nieve. Esto habla un poco de la santidad de estas criaturas, porque los ángeles también son criaturas, y también vienen de un lugar que también es resplandeciente. Si usted ve el Apocalipsis, el cielo es un lugar resplandeciente porque es un lugar donde habita el Dios que es santo, 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 y su lugar, su morada también es un lugar santo. Recuerde que la palabra santo es apartado de iniquidad, de pecado. No tiene que ver que si usted es santo le va a brillar la cara, ¿verdad? La santidad no se muestra así. La santidad se muestra en sus acciones. ¿Sí me explico? Porque de alguna forma el santo, porque dice a la iglesia que está en Éfeso, a los santos y fieles. Entonces habla a personas vivas, porque muchas veces se piensa que los santos son los que se murieron porque ya no pueden hacer nada, ya no pueden pecar. Pero no, los santos están aquí en la tierra. Nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos santos. Si usted se considera de otra manera, va a actuar, digamos, a esa forma. Si usted dice, ay, es que yo soy muy enojón, ¿cómo va a actuar? Pues enojándose. Es que yo soy muy preocupón, entonces ¿cómo va a actuar? Preocupándose. Es que yo soy muy desesperado, entonces usted va a ser desesperado. Pero si usted dice, yo soy santo, pues procura ser santo. Así que de alguna manera tenemos que cambiar nuestro chip para que de alguna manera podamos entender que Dios quiere que seamos de otra manera, no como somos, no como hemos decidido ser, sino de la manera bíblica, como Dios quiere que seamos y que actuemos de esa forma. Entonces usted es un hijo de Dios, por lo tanto usted es santo, por lo tanto usted vive de una manera diferente, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y sí, tenemos lucha, ¿verdad? Porque tenemos lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre lo que quiero y entre lo que no quiero. Sí, esa lucha se va a gestar diario y constante, pero por eso necesitamos la ayuda ¿de quién? De Dios. De Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, porque sin Él no vamos a poder. Verso 4. Y de miedo de Él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, estamos hablando del ejército más poderoso en ese momento, el Imperio Romano.
y que estos soldados que estaban acostumbrados hasta batallar con fieras, de repente me resulta que se acobardaron. Y dice que quedaron como muertos. Así que de alguna forma tuvieron gran miedo y del miedo prácticamente se desmayaron. Sí, de película. ¿Verdad? Así como cuando una muchacha ve un monstruo y se desmaya. Bueno, así les pasó a estos. Se desmayaron de la impresión. Y dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. O sea, ustedes no, ellos sí, ustedes no. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Así que podemos ver el trato de Dios hacia sus hijos. Los hijos de Dios no debemos temer. ¿Se acuerdan en Hebreos que dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Si yo debo de temerle a Dios, no al hombre. Y si Dios permite que sucedan cosas, ¿qué puede hacer usted? Usted no puede evitar que las cosas sucedan, pero sí puede evitar que usted tenga una mala actitud para con Dios. Porque cuando pecamos es una mala actitud para con Dios. Entonces, allí tenemos el trato del ángel hacia los soldados y hacia las mujeres. Ustedes no temen. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Si ustedes recuerdan, los fariseos habían ido con Pilato y le habían dicho, pon una guardia, y pusieron sello a la piedra para que nadie la moviera. Pero la piedra fue removida, por lo tanto los sellos fueron rotos y se habían cometido varios delitos para el imperio. Verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces aquí el ángel lo que está diciendo, miren, está vacío, váyanse y sigan haciendo sus cositas, váyanse a Galilea. ¿Sabe? A veces uno se queda tan fijado en las cosas que están aconteciendo que no reacciona. Y se están lamentando, no está aquí, y no está aquí, y se lo llevaron, y se lo robaron, y esto y el otro. Y el ángel ya les dijo, váyanse a Galilea, ya lo van a ver. Pero si nosotros vemos los evangelios sinópticos, vemos que los discípulos no reaccionaron. Estaban allí, en Jerusalén se quedaron, y estaban encerrados, y tenían miedo, porque dicen, van a venir por nosotros. Y no hicieron caso al anuncio del ángel. Hasta después, aunque Mateo parece ser que no da mucho detalle y dice que se fueron, ¿no? Verso 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí no se dice que Jesús le dijo a María, no me toquéis porque no he ido al Padre. Aquí parece ser que omite Mateo muchas de las cosas para darle un poquito de apresuramiento a lo que él quiere decir respecto a lo que es la Gran Comisión. Él tenía prisa por dar el mensaje de lo que Jesús había mandado antes de irse a los cielos. Y entonces dice el verso 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y aquí me vean. El ángel había dicho que Jesús ya iba hacia Galilea, ¿cierto o no? Y ahora, ¡pum!, se desaparece. Esto nos habla un poco del cuerpo glorificado de Jesús. Ya no le detenía la materia, es decir, él tenía un cuerpo que podía traspasar el tiempo y el espacio. Ya no estaba sujeto a las leyes de esta tierra, sino que él podía ir y venir al instante. Tan así, ¿verdad?, que cuando nos narra que estaban las puertas y las ventanas cerradas, y se apareció delante de ellos. ¿Cómo entró? ¿Por qué ventana? ¿Por qué puerta? Él pasó. Y eso fue lo que
lo que aconteció también en este momento. Ya iba a Galilea, pero dice, ahorita vengo, pum, apareció en otro lado. Verso 11, mientras ellas iban, y aquí algo que debemos notar es que tenían duda todavía. Habían visto al ángel, habían visto la tumba vacía, pero no habían visto a Jesús. Entonces Jesús les quiere animar y les quiere hacer crecer en fe y les quiere decir, crean, crean, crean. ¿Se acuerdan que Tomás decía, hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y en su costado, no creeré? Y Jesús lo avergonzó un poquito porque le dijo, aquí estoy, Tomás, mira, mete tus dedos en mis manos y en mi costado. Y entonces Tomás adoró y le dijo, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que a veces cuando uno necesita de señales, ¿verdad? Hay gente que juega a las señales y dice, si salgo y veo una persona de rojo, quiere decir que tengo que ir, si no, me tengo que quedar, ¿verdad? Y sale y no ve a nadie, entonces se queda. Esa es su señal, ¿verdad? De que si tiene que salir o no tiene que salir. Pero si ve el de rojo, entonces, pues ni modo, tengo que ir. Y ahí se va. No podemos guiarnos por ese tipo de señales. Tenemos que guiarnos por señales bíblicas, verdaderas, que tienen de alguna manera poder para cambiar nuestro ser. Y dice, verso 11, mientras iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora, ¿el guardia tenía que ir con los principales sacerdotes? No, ellos tenían que ir y dar cuenta a pues su batallón, a quien les ordenaba, a quien los había puesto allí. Pero ellos fueron por temor a que los fueran a matar, porque no les iban a creer. ¿Quién les iba a creer? Removió un ángel la piedra. Eran romanos, y le iban a decir, ajá, ajá, y aparte, y ya no estaba el cuerpo, ajá, y entonces dijeron, no, vamos con los fariseos y le digamos a ellos. Y miren lo que hicieron ellos. Y reunidos los ancianos, en el verso 12, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Es decir, en vez de convertirse a Jesús, en vez de decir, al que matamos fue al Mesías que tanto esperábamos, y se convirtieran a él, no, dijeron, no, esto tiene que parar, ustedes se quedan callados, ustedes dicen que se lo robaron, tomen dinero, váyanse. Y después, si Pilato les dice algo, nosotros nos encargamos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo de alguna manera la gente piensa resolver las cosas como el mundo. Y muchos piensan que todo se resuelve a través del dinero. Pero hay cosas que se tienen que resolver en tu interior. Y en tu interior nadie puede comprar nada. Tú no puedes comprar nada para que cambie tu interior. Solo es una obra del Espíritu Santo. Verso 14. Y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y existen tres versiones, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Jesús. Y es el cuerpo robado, que es el que los judíos creen con más regularidad. Hay otra teoría que dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, y que después de dormir durante casi 3 días, recobró fuerza y salió de la tumba. Pero sus discípulos tuvieron que remover la piedra, ¿no? O sea, esa es otra versión que tienen para no creer en la resurrección de Jesús, que Jesús nunca murió, sino que se desmayó. Es la teoría del desmayo. Y la tercera es la que nosotros creemos, que Jesús verdaderamente resucitó.
verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí prácticamente Mateo no da detalles de que Juan y Pedro fueron corriendo a la tumba para cerciorarse, no da detalles de que estuvieron allí incrédulos, no da detalles de nada, sino dice que se fueron. Entonces pasó algún tiempo y estos se fueron, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No se sabe qué monte fue. Ahora, si la gente hubiera sabido qué monte fue, ¿sabe cómo se llamaría el monte? El monte de la Ascensión. De hecho, creo que existe un monte de la Ascensión en Jerusalén. Y la gente va allí a ver, a sentir las vibras, ¿verdad?, del poder de Dios, cuando en realidad Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted adore un monte. ¿Se acuerda de la discusión que había tenido con la mujer samaritana allí cuando, en Juan capítulo 4, cuando le dice, ustedes dicen que en este monte se ha de adorar y nosotros decimos que en este monte, pero Jesús le dice, no, olvídate de los montes. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca que le adoren, adoradores que verdaderamente quieran cambiar, que quieran honrar, que quieran glorificar el nombre de nuestro Dios. O sea que usted no necesita ir a un monte para adorar a Dios. Donde quiera usted puede adorar a Dios. En su casa, en el camión, en el taxi, donde quiera usted puede adorar a Dios. No necesita un monte. Por eso ni siquiera se sabe la ubicación del monte de la Ascensión. Esto fue en Galilea. Verso 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sabe? A veces uno no entiende. ¿Cómo? Lo estás viendo. Trae las cicatrices de la cruz. Trae las cicatrices tal vez de los azotes y no lo crees. ¿Tienes duda? ¿Sabe? Yo creo que a todos nos puede pasar que tengamos duda acerca de las cosas de la Biblia. Pero algo que tenemos que recordar es que la Biblia es un libro profético que se ha ido cumpliendo al pie de la letra, y en Jesús más de 350 profecías se cumplieron. Así que tenemos que recordar lo que se ha dicho antes y cómo se ha cumplido. Y esto nos debe ayudar a crecer en la fe en Dios. Y Jesús a estos que dudaban y a sus demás discípulos les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué está diciendo Jesús con toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Todo el poder. Jesús, cuando vino a la tierra, Él menguó su gloria. Él, digamos, eclipsó su poder. Pero ahora en la resurrección había retomado todo el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y entonces manda. Lo hace de una forma imperativa, por eso, en una forma, ¿cómo se dice? No se dice imperativa, se dice imperativa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la fórmula que se le conoce, la fórmula bautistal. Cuando uno bautiza, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, porque se debe hacer como Él dijo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces primero es el bautizo y después es la instrucción. Nosotros lo hacemos al revés, primero instruimos, primero enseñamos y después bautizamos. Pero primero tiene que ser la obediencia. Primero obedezco y después entiendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que ha mandado Jesús? Porque a veces uno se piensa y dice, ¿pero qué mandó Jesús? Bueno, si nosotros vemos
el Evangelio, que os améis los unos a los otros, que os perdonéis los unos a los otros, que vivas en santidad, que te acuerdes de los pobres, que hagas de alguna forma los mandamientos, que los cumplas al pie de la letra, pero ahora con la ayuda de Dios. Ya no lo vas a hacer tú solo, sino que tienes el apoyo de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús había prometido el Espíritu Santo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y si se acuerdan, cantamos ahorita eso, ¿verdad? Recibiréis poder. Recibiréis poder. Eso era, digamos, en un futuro cercano, lo estaba diciendo, pero para nosotros ya no es futuro, para nosotros es presente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que nosotros debemos saber que si tenemos a Cristo en el corazón, nosotros entonces tenemos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos el poder de Dios. Ahora, ¿para qué? Porque usted quisiera poder, y muchos quisiéramos poder para hacer cosas espectaculares, ¿verdad? De repente ir en la calle y ver a una persona que no puede caminar y decirle levántate y anda, ¿verdad? O quizás poder, ¿verdad? Para que nunca me ahogue y cuando tenga necesidad corra sobre el agua, ¿verdad? Ese poder a veces queremos, o no hay comida en la casa y no tengo dinero para ir al supermercado, pero queda un pan y entonces voy a orar y pum, 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 se multiplicó el pan. Ese poder a veces es el que quisiéramos, pero todo ese poder realmente es vanidad en nosotros. Porque muchas veces lo que queremos es el poder para ser vistos, para ser, oiga lo que voy a decir, para ser alabados. Para que digan, ay, el hermano, ay, ¿sabe? Eso es lo que muchos líderes en la actualidad están buscando, la alabanza de los hombres. Pero la alabanza es para Dios. La alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Así que de alguna manera los mandamientos que Jesús ha dado, todo lo que ha mandado es lo que tenemos que hacer. Y Josué ya lo había dicho en Josué capítulo 1, en el verso 8, cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabe? Se requiere valentía y esfuerzo para cumplir con los mandamientos de Dios. Porque tienes que luchar contra tu naturaleza, contra tu carne, contra lo que tú quieres, contra lo que Dios quiere. Y de alguna manera es ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. No discípulo de una secta, de una religión o de un grupo. Eres discípulo de Jesús. Y si eres discípulo de Jesús, tienes que hacer lo que Jesús mandó. Y una de las cosas que Jesús mandó es ir y hacer discípulos. En otros pasajes dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y una de las cosas que los discípulos de Jesús debemos hacer es compartir nuestra fe, es compartir a Cristo y a Cristo resucitado. Ese es uno de los mandamientos que los cristianos tenemos que hacer, evangelizar, hablar de Cristo. Ese es nuestro mandamiento. Por eso decía al principio, cuando mencionaba que hablaba este capítulo de la resurrección y de la gran comisión, muchos le llaman la gran omisión porque no estamos haciendo el evangelismo que tendríamos que estar haciendo. Necesitamos compartir nuestra fe. Yo le hago el desafío para que esta semana a una persona por lo menos le hable de Jesús, a una persona, uno para Cristo. Usted hable, usted dígale lo que es el pecado, lo que Jesús hizo por el pecado, morir y resucitar,
y que acepte a Cristo en el corazón. Si lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, usted hizo lo que tiene que hacer. Y lo que tenemos que hacer es precisamente predicar el Evangelio, no convertir a las personas, porque nosotros no convertimos. El que convierte es el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Espíritu Santo el que nos da las palabras y nos instruye para poder hacer lo que Dios manda en su bendita palabra. Así que aquí estamos concluyendo Mateo. Recuerde que vamos a iniciar Tesalonicenses, no este domingo que viene, porque este domingo que viene seguimos con el libro de Jueces y el siguiente ya empezaremos Tesalonicenses. Así que vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos por la vida de Jesús, porque Él no estimó el ser igual a ti, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, gracias por la vida de Jesús. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra para hacer lo que tú nos mandas y ser discípulos obedientes. Bendice, Señor, a mis hermanos, fortalece sus vidas, suple sus necesidades y guíalos en todo lo que tú quieres que ellos hagan. Te agradezco por sus vidas. Nos ponemos en tus manos en esta semana que comienza y en el nombre de Jesús. Amén.